Rodrigo Ale, vamos. Igual la metodología, ¿no es cierto? Exponen los siete, conversamos, preguntamos, aclaramos, en fin. Muy, ya, muy bien. Yumi va a proyectar y Rodrigo va a presentar. Semiología del aparato respiratorio. Ya, en toda la pantalla. Ya, ahora sí, buenos días, doctor. Entonces, la primera parte de esta exposición va a ser la que me toca a mí, que es tos. Para empezar con la tos, me gustaría comenzar pues, con un mecanismo fisiopatológico a la vez que lo definimos. Em, bueno, entonces, este reflejo de la tos inicia en sus receptores, que se pueden ver ahí en la izquierda, la región donde están sus receptores, los senos paranasales, los canales auditivos, la garganta, todas las vías aéreas, Ujú. las pleuras, el pericardio también tiene receptores Ya, de la tos. Y entonces estos son dos tipos de receptores que lleva fibras, primero las que tienen fibras nociceptoras tipo C, que responden a estímulos inflamatorios como la bradicidina, los prostanoides, capsaicinas o algunos irritantes, ¿no? De ahí pues que la inflamación puede llevar o aumentar la tos. Y los otros receptores son mecanorreceptores, por alguna obstrucción que puede estar generando contacto con alguna de estas vías y también desencadena la tos. Este estímulo viaja por el nervio vago, el nervio glosofaringio, también por el trigemino, pero principalmente por el 19, y llegan al núcleo del tracto solitario, donde bueno, es una vía bastante complicada, pero lo que, en lo que resulta es en que se genera una inspiración, activa el núcleo respiratorio ventral, que, genera una inspiración forzada, una inspiración profunda, se cierra la glotis y luego se expulsa pues, el aire con toda esa presión. Y así se genera la tos. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ya en la parte clínica es necesario em, caracterizar a la tos, lo que nos puede guiar a su diagnóstico. Y lo primero que hacemos es verificar el tiempo, si es que la tos es aguda, subaguda o crónica, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el tiempo, si es aguda, subaguda o crónica, puede ir guiándonos a ciertas enfermedades, ¿no? Aguda se define como una tos de no más de 3 semanas, subaguda va de 3 a 8 semanas y crónica mayor de 8 semanas. Entonces las tos de tipo aguda em, generalmente son por infecciones de las vías aéreas. Las subagudas son la tos que sigue después la remisión total de una infección. Y las crónicas por lo general son por tabaquismo, goteo nasal posterior, asma, o bueno, principalmente esas, ¿no? Aunque de esas la que más resalta siempre es tabaquismo, que genera tos crónica. Y lo segundo a ver para caracterizar esta tos es el tipo, ¿no? Primero ver si es que la tos es seca o húmeda, ¿no? Seca, que no genera ningún tipo de secreción. Y la húmeda puede generar secreciones, pero también se subdivide en tos húmeda productiva, si es que se genera, es que se expectora algún tipo de secreción, y no productiva si es que se mantiene dentro de las vías. Ujú. Además de esto, tipos de esta tipificación, si es que es seca o húmeda, también hay otros tipos especiales como la tos ferina, tos ronca, tos bitonal, tos emetizante, ¿no? La tos ferina puede ser por infección por Bordetella pertussis, la tos ronca realmente ya demuestra irritación de vías, la bitonal por alguna lesión
del nervio vago que pueda que haya desnervado una de las cuerdas vocales, y la emetizante, pues la tos que genera vómito. Y para el enfoque diagnóstico nos vamos o sea, ya habiendo tipificado la tos, nos concentramos en el enfoque diagnóstico y para ello utilizamos estas 5 preguntas, ¿no? Lo que dijimos, el tiempo de evolución, agudo, subagudo, crónica, las características, seca, húmeda, ferina, ronca, bitonal, emetizante. El momento de aparición también es importante, ya que puede guiarnos a ciertas patologías. La que más, con más frecuencia se presenta es que si la tos aparece al momento de la deglución, es casi seguro que se deba a que un objeto extraño se encuentra dentro de las vías respiratorias. Los síntomas concomitantes o que acompañan a la tos son, por ejemplo, si es que la tos se origina en la pleura, como dijimos que también hay receptores de la tos en la pleura, pues además de tos, el malestar que podría generar en la garganta, se, mm, se menciona que duele el pecho al toser. Y eso también ya podría, ese dolor de pecho, dolor torácico, nos indicaría, pues, ¿no? De origen en la pleura. Y también preguntar si es que está tomando algunos fármacos, porque existen fármacos que pueden desencadenar la tos. Y eso sería todo respecto A ver, a... Rodrigo, acá comenzando. Me dices que la tos puede ser, acá puede ser tos y la tos seca o húmeda, ¿cierto? Ah, sí, doctor. Tu diapositiva que estamos viendo ahora. La tos puede ser húmeda o seca húmeda. Seca es la que, a ver, ¿cómo la puedes definir? La seca. O sea, la tos seca es la que no moviliza ningún tipo de No secreción, ¿no? produce nada, ¿no es cierto? Le decimos, ¿bota usted algo? ¿Bota algo? Nada. Es seca, les dice. No desgarra nada, le dice el paciente. Húmeda. Sí desgarra, ¿no es cierto? Sí, doctor. Rodrigo, Am, entonces en la húmeda me pones productiva y no productiva, son las dos formas. sí, doctor, lo que leí es que era tos húmeda productiva si es que el enfermo expectoraba o llegaba a deglutir, ¿no? Las secreciones, y no productiva si es que se generaban pero no se movían. No, yo creo, disculpa Rodrigo, pero yo creo que la húmeda es productiva. La húmeda es productiva. Ahora, que se la degluta, que no se la degluta, sobre todo en niños, es muy difícil eso. En niños es un poco difícil porque el paciente, pero el paciente, el adulto, casi siempre tose y si es productiva, bota. Salvo en la noche que esté durmiendo, le venga, ¿no? Pues pudiera deglutírsela, pero usualmente el adulto lo expectora y lo bota. ¿Sí? Entonces yo, para mi concepto, Rodrigo, chicos, la húmeda siempre es productiva. Ahora, de ser productiva, ¿qué es productiva? ¿Qué tipos de expectoración o de esputo que se llama, ¿no es cierto? Al esputo o la expectoración, que puede ser, ¿qué? ¿De qué tipos conoces, Rodrigo? Am, Hay bastantes tipos de esputo, por ejemplo, el purulento, ceroso, Ya, purulento, ah, amarillo, grisáceo, verdoso. Ya. Otro, ceroso, o me ceroso. parece ¿No es cierto? Le como decimos, clara ¿qué, de qué huevo. está botando? Es como la saliva. Ya, ceroso, muy bien. ¿No es cierto? O mucoso. Ujú. Y uno, y si viene con rasitos de sangre, te voy ayudando. Si viene con rasitos de sangre, ¿qué se le llama? Hemoptoico o acimonado. Hemoptoico. Tos con esputo hemoptoico. Así. ¿De acuerdo, chicos? Chicas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, Rodrigo, quedamos así. Que la tos, según si
produce o no, es productiva o no es productiva, puede ser seca y húmeda. Y la húmeda es productiva, con esputo, mucoso, muco purulento, puede ser las dos, la mitad mucosa y la mitad pus, o sea, amarillo, verdoso, no pus, no pus, un esputo amarillo, verdoso, grisáceo, y el hemoftoico, que viene con rasguitos de sangre. Una cosa muy importante, cuando le refiera el paciente y lo tiene en la escupidera, ¿ustedes es importante que lo vean o que no lo vean? Rodrigo. Mm, mm, Ya yo creo haciendo que de sí cuenta que podría. estamos con el paciente, tú estás con tu paciente, te dice, doctor Rodrigo, ¿sabe qué? Estoy con una tos y estoy botando. Y ahí está lo que es. ¿Deben verlo? No deben verlo. ¿Deben decirle quiero ver o no? ¿O Sí, pecaríamos de ser intrusos? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu concepto, Rodrigo? mm, yo creo que sí sería necesario verlo. Claro que El, sí, hay que verla, hay que verla. No tocarla, ¿no? Pero en la escupidera, ustedes agarran la escupidera y miran para que vean cómo es las características. Por ejemplo, el esputo en una neumonía, que suele ser verdosa, grisácea, amarilla, dice que es muy adherente y coherente, es decir, se pega a las paredes de la escupidera y es bien difícil que se despegue, es muy pegajosa, tampoco puede salir de la boca, ¿no es cierto? El paciente nos dice, tengo gargajo, estoy botando gargajo, ¿de acuerdo? Y de los fármacos, ¿cuáles son los que ha revisado? ¿Cuáles son los que más frecuentemente ha revisado Rodrigo? sí, doctor, puede ser el enalapril. Esa, captopril, los inhibidores IECA, no te olvides. Captopril, enalapril, esos son muy frecuentes, ¿no es cierto? Si te dicen, doctor Rodrigo, estoy con una tos y justo he empezado con el captopril, ¿será? Tú tienes que decirle con toda seguridad que sí, entonces tienes que cambiarle de antihipertensivo. Muy bien, puedes volver. Ya después les doy la palabra para que puedan intervenir. A ver, puedes volver la anterior. Está muy bien de los receptores, pero quizá te ha faltado un poquito que también te podemos tener receptores en el estómago. Por eso una causa de tos es el reflujo gastroesofágico, también puede provocar tos. Entonces en el estómago también puede haber reflejos. Y otra cosita, no te olvides que la tos es un mecanismo de defensa. Quizá te faltó eso, Rodrigo, que es un mecanismo de defensa, de limpieza del árbol respiratorio. Nosotros usualmente en la mañana tosemos, movemos secreciones. Entonces tengan mucho cuidado, no sé si les dije en la primera vez, en la primera parte, no sé si les dije, si les dije y se acuerdan, reitero, como es un mecanismo de defensa, tengan mucho cuidado en su uso, en niños o en adultos, a veces en los padres primerizos. El niñito vomita, sobre todo las faringitis son las que produce tos emetizante, la de arriba, las faringitis, las del tracto respiratorio alto, y provocan vómito. Entonces van desesperados, ¿no? Entonces hay muchos preparados en la industria farmacéutica. Tengan un poquito de cuidado de manejarlo. No les digo que está proscrito. Sí tenemos que tener un paciente que no puede dormir con la tos, obviamente por la noche tenemos que sedarlo un poquito, pues, para que podamos hacerlo descansar. Entonces, por favor, tengan en mente eso. Y no te olvides que los receptores también pueden estar en el estómago. Incluso se dice que pudiera haber receptores tusígenos para la tos en la serosa en la serosa del útero. Muy bien, ahora sí, comentarios Sí, sobre la doctor. tos. ¿Quién? ¿Yanela? Sí, sí, doctor.
Yo ¿Ya? justo tenía un comentario sobre, digamos, algunas complicaciones de la tos que podemos encontrar. Y A bueno, ver. digamos, lo más común podría ser el cansancio y la fatiga, que son aquellos síntomas que con mayor frecuencia van a referir los pacientes con tos por largos periodos. También podríamos encontrar un síncope tosígeno, en el cual, por ejemplo, va a ser por el aumento de la presión intratorácica, que va a Ujú, reducir el retorno venoso y va a producir la caída del gasto cardíaco. También podría ujú, haber un neumotórax o incontinencia de orina por el mismo esfuerzo, también desgarros musculares o fracturas costales que pueden ya. estar asociados a derrames pleurales o algunas otras enfermedades, el dolor torácico también y sangrado de piel y mucosas, por ejemplo, en los ojos o en las mucosas por esta tos crónica o que puede haber de varios periodos, largos periodos de tiempo. Ujú. Hemorragia subconjuntival se llama eso, Yane, cuando Sí, hay doctor. hemorragia en los ojos. Hemorragia subconjuntival. Es muy cierto, Yanela. Sobre todo tiene que ser esas toses exigentes, ¿no? Esa tos exigente que no para, ¿no? Sí, doctor, las toses que Ya, exigen muy mucho al bien, paciente. sí, puede ser. Muy buena tu acotación, Yanela. ¿Alguien más? Doctor, tenía una pregunta que no me quedó muy claro y es con Daniela, a respecto ver. a lo de tipos. O sea, usted nos dice que, por ejemplo, en el caso del tipo de tos húmeda, solamente es productiva y la no productiva podría ser clasificada dentro de la seca Es o... la seca, sí. A mí me Ah, ya, parece, ¿eh? A mí me ya. parece eso. No sé qué dicen ustedes. Porque, o sea, yo tenía entendido que la tos seca es, o sea, como dijo mi compañero, ¿no? La tos ferina, que efectivamente no hay nada de, no expulsa, mejor dicho, el paciente nada, pero tampoco hay secreción, o sea, me imagino que no hay secreciones dentro del tracto respiratorio, mejor dicho. Ujú. Entonces, una cosa es seca, donde no hay producción de moco ni nada, ni de secreciones faringias, y otra cosa es que sí haya producción de estas secreciones, pero que estén adheridas a las paredes del tracto respiratorio. No, si hay secreciones adheridas en el tracto respiratorio alto-bajo, eso tiene que salir necesariamente. Y si sale, ya va a ser húmeda, ya va a ser productiva. Entonces podría haber ese tipo de tos que empieza como seca y después ya termina como húmeda, ¿no? Para eliminar Puede todo. ser, puede ser, puede ser, puede ser. Por ejemplo, miren, este COVID, al comienzo, los primeros días, la tos es seca, después ya se torna productiva. Entonces, en la seca solamente hay irritación. Y ahí están los receptores que nos ha presentado Rodrigo, ¿no es cierto? Captan, van al centro respiratorio y ocasionan, ¿no es cierto?, la contracción, porque es una expiración forzada, ¿no es cierto? Se cierra primero la glotis y después sale expulsado todo, ¿no es cierto? Si hay secreción tiene que salir, por eso les digo, además, Daniela, te dije que era un mecanismo de defensa para limpiar secreciones de algún cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando a veces comemos alguna cosita, les habrá ocurrido y les viene tos, ¿no es cierto? Hasta que no termine de limpiar eso, ustedes van a continuar con la tos. Sí. ¿Sí? ¿Les habrá ocurrido alguna vez o habrán Ujú. visto en la familia? Sí, sí, doctor. ¿Cierto o no cierto? Sí, y otra cosa más que quería añadir, que hace tiempo uno de los doctores que nos enseñaba nos dijo, es de que, por ejemplo, la principal función de la laringe, más allá de ser como que un tracto de pasada, es eso, ¿no? La producción de la tos es para, como usted dijo, que es un acto de reflejo de protección para cualquier cuerpo extraño que esté pasando las vías respiratorias. Ujú. Así Entonces es. esa sería su función principal. Es lo que no sé si esté bien esa afirmación. Perdón, a ver, Daniela, a ver. O sea que la función principal de la laringe sería la producción de la tos y de No protección, solamente obviamente. eso, ¿no es cierto? Daniela, si estás hablando y estamos hablando todos, ¿por qué es? Por la laringe, ¿sí? Ujú. Si hablamos y respiramos, tranquilo, ahora es por la laringe, es porque las dos cuerdas están abiertas,
¿no es cierto? Se abren en la inspiración y se cierran en la expiración. Si ahorita pasamos un traguito de agua, ¡prum!, se cierra, la epiglotis la tapa, ¿listo? Entonces tiene además del órgano de fonación, que eso lo vamos a ver en alteraciones de la voz, ¿no es cierto? También es un conducto por donde pasa. Su irritación nos va a ocasionar tos, sí, obviamente, y además con cambios de tonalidad, eso lo vamos a ver, ¿sí? O sea, tiene pues tiene su razón de ser la laringe en ese sitio, en esa encrucijada, ¿no es cierto? Está entre la encrucijada del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Sí, ¿Cierto o no es cierto? sí, doctor. Ya, listo. Gracias. Y no te olvides que la laringe tiene ¿no es cierto? Si tú la van a ver, ojalá que en cambio de tonalidad de voz, no es por nada, pero en el anterior grupo me pasaron un video muy bonito, donde mueve así, ¿no? Continuamente está en ese plan, la laringe. Las dos cuerdas bucales, que son de color blanco nacarado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, doctor. Está en continuo movimiento, a cada momento está, a cada momento. Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando comemos, cuando hablamos, en fin, cuando gritamos, en fin. O normalmente, cuando estamos respirando, normalmente, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, Daniela. Sí, Sigan doctor. preguntando y comentando, ¿sí? Yo quería comentar que la tos también podría ser un eh, ay, signo o síntoma. Bueno, que también puede estar No, dentro de síntoma, Diana. síntomas, ¿no? Síntoma Sí, dentro de las patologías, algunas patologías cardíacas, como por ejemplo la disnea paroxística nocturna y también de la insuficiencia cardíaca congestiva. claro. Ya eso viene con disnea, ¿no? Que ya es otro, no sé si da, pero lo vamos a ver después, la disnea. Ok, doctor. Sí, Diana, está muy bien. Sigue el siguiente. ¿O alguna intervención más? Ahí tienes, Diana, la disnea. Doctor, ¿Quién la presenta? Yumi. Sí, doctor. Ya, Yumi. Yumi, creo que estás malita. Un poquito. Cada vez como al inicio. Ahorita siento como congestión, así nomás. Sí, estás congestionada. Ya, mira, Sí, un poquito. trata de terminar de presentar. Si no pudieras, yo te ayudo y te vas a descansar. ¿Sí, Yumi? Ya, doctor, gracias. Ya. Tú me dices, si no puedes hacerlo, yo con tus diapositivas lo hago para tu salud. ¿Ya? Primero es la salud, que nada. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ya, Yumi. Ya. Para continuar, la disnea, en Mejora tu definición. audio, por favor, Yumi. Mejora tu audio, no te escucho bien, por favor. ¿Ahora me escucha? Un poquito mejor. Ya, a ver. La disnea es la dificultad Perfecto. respiratoria o falta de aire que algunas personas experimentan o describen la disnea, pero va a ser de manera diferente dependiendo de la causa. Y es lo que pasa es que durante el ejercicio o a veces en una altura alta es normal que se produzca un aumento en la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, pero a veces el aumento rara vez resulta molesto. Y eso es porque la frecuencia respiratoria también aumenta durante el reposo como consecuencia de muchos trastornos, ya sean de los pulmones o en otras partes del organismo. La dificultad respiratoria es una afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar o la sensación de no estar recibiendo suficiente aire. La respiración acelerada en una persona con disnea suele acompañarse de una sensación de ahogo y la persona puede ser incapaz de respirar con suficiente rapidez
o profundidad. Y también se puede notar que hay más esfuerzo para expandir el tórax al respirar o para expulsar al aire al exhalar. O hay la sensación incómoda de que necesita inhalar antes de terminar de exhalar, o puede tener sensaciones como presión al pecho. Ujú. Tenemos causas que pueden ser el asma, neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto cardíaco o angina, insuficiencia cardíaca, desacondicionamiento físico. Esto es debilidad de los músculos y del corazón debido a la inactividad, aumento de peso o embarazo. También podemos considerar una embolia pulmonar, que es el bloqueo de una arteria del pulmón, que es una causa menos frecuente, pero es más grave. También una causa común en los pacientes es que es el empeoramiento de su enfermedad, si es que estos tienen una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica. Pero si hablamos un poco más de los trastornos pulmonares en sí, vamos a tener que los pacientes que padecen enfermedades pulmonares frecuentemente presentan disnea con el esfuerzo físico. Y esto pasa porque el centro respiratorio del cerebro aumenta la frecuencia respiratoria cuando las contracciones de oxígeno en sangre son bajas o cuando las de dióxido de carbono son altas. Y bueno, la disnea puede ser consecuencia de trastornos pulmonares restrictivos o trastornos pulmonares obstructivos. Si hablamos de los restrictivos, tenemos que tener en cuenta como ejemplo una fibrosis pulmonar idiopática. Y aquí los pulmones pierden elasticidad y es necesario un mayor esfuerzo para dilatarse durante la inspiración. Y en los trastornos obstructivos, un ejemplo puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma, y la resistencia al flujo del aire aumenta debido al estrechamiento de las vías respiratorias. También tenemos los grados de disnea, bueno, la escala de disnea modificada del British Medical Research Council, que en grado 0 nosotros tenemos una ausencia de disnea, en el grado 1 tenemos una disnea al caminar rápido por terreno llano, o en el grado 2 tenemos una disnea que produce incapacidad para mantener el paso a otras personas de la misma edad, caminando en terreno llano también. Y en el grado 3 tenemos una disnea que produce necesidad de tener que pararse para descansar al caminar. Y en el grado 4 tenemos una disnea que impide al paciente salir de casa o que aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Entonces, algunos signos que tenemos en la disnea, cuando ya los pacientes lo presentan, hay una dificultad respiratoria en reposo, hay una disminución del nivel de conciencia, agitación o confusión, hay una molestia en el pecho, una sensación que el corazón está latiendo con violencia o muy rápidamente en los latidos irregulares, hay una pérdida de peso y una sudoración nocturna. Pero, ¿qué debemos hacer al tener pacientes en consulta con disnea o con estos signos? Es que primero tenemos que determinar cuándo comenzó la sensación de falta de aire. También se inició de forma súbita o gradual, el tiempo transcurrido desde que el paciente siente falta de aire y cuando esta sensación se desencadena o empeora, o sea, en qué situación, como el frío, o en un esfuerzo, o al tumbarse en la cama. También tenemos que preguntar por los antecedentes médicos y tenemos que tener en cuenta alguna enfermedad pulmonar o del corazón, antecedentes de tabaquismo o si algún miembro de la familia ha tenido hipertensión o niveles altos de colesterol o factores de riesgo de embolia pulmonar. También tenemos que en la exploración física debemos centrarnos en el corazón y los pulmones. Se auscultan los pulmones en busca de congestión, sibilancias y sonidos anormales, que son llamados los crepitantes. También se ausculta el corazón buscando soplos y buscamos también la hinchazón de ambas piernas, que eso nos sugiere insuficiencia cardíaca. Y bueno,
o también la hinchazón se debe a un coágulo en la sangre, ¿no? Y algunas pruebas complementarias que tenemos para esto es el nivel de oxígeno en sangre, que se mide con un sensor colocado en el dedo, o también se puede realizar una radiografía de tórax que nos puede mostrar un pulmón colapsado, neumonía o otras anomalías pulmonares. Y algo para complementar que el tratamiento se va dirigido a la causa que va a provocar la disnea. Eso sería todo, doctor. ¿Puedes volver, por favor, a tu primera? Sí. A la primera diapo. Disnea. Disnea, como tú dices, es la dificultad o falta de aire, ¿no es cierto? El paciente nos lo refiere de distinta manera, ¿no es cierto? Te va a decir, doctora Yumi, me falta el aire, me falta, no puedo respirar, se me tapó el pecho, ¿no? Tengo ahogo, ¿no es cierto? Son distintas maneras de expresarnos lo que es la disnea, ¿no? Me muero, me falta el aire, ¿sí? Entonces, lógicamente es una sensación de no estar recibiendo su vida. Ahora, como todo proceso, puede haber una disnea leve, moderada y severa. En la severa, por ejemplo, las que he visto, y la que es una de las más severas, ahora el COVID complicado es la más severa, ¿no es cierto? La que está entrando a la segunda etapa, o sea, la neumonía, por ejemplo, y en la tercera peor aún, ¿no? Es la sensación, creo que una de las más terribles. Y la que vi antes de que venga el COVID, vi, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón. El paciente con edema agudo de pulmón, ¿no? Es tal su sensación de falta de aire que suda, tiene síntomas neurovegetativos, similar a la disnea que ocasiona, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio. Muy bien, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, ¿cierto? Entonces, en las causas podemos respiratorias, casi toda la patología respiratoria se manifiesta por disnea, casi toda. También cardíaca, insuficiencia cardíaca, embarazo y una cosita, Yumi, la anemia crónica. También la anemia crónica puede presentar con disnea al esfuerzo. La anemia crónica, no la aguda. ¿Sí? ¿Sí, Yumi? Sí, doctor. Sí, es justo lo leí de que también era Tu clasificación está bien. una causa para la disnea. Grado 0 es la que felizmente estamos nosotros y el grado 4 ya donde el paciente es un discapacitado respiratorio, prácticamente. Muy bien, las consecuencias, todo. ¿Qué hacemos? Preguntamos, obviamente, ahí para eso estamos, hemos hecho semiología en la primera parte, ahora lo estamos haciendo otra vez. ¿Cuándo fue el inicio, el tiempo, la situación, los antecedentes? Muy bien. Signos, molestia en el pecho, ya, dificultad respiratoria. Muy bien. En reposo, también ya, pues, ¿no? Cuando es muy severa, que correspondería al grado 4, ¿no es cierto? Que no puede hacer el menor esfuerzo, ¿no? Ni agarrar el lapicero y escribir, por ejemplo, no va a poder. Y van a tener ustedes la oportunidad alguna vez de hablar con un paciente que salió del COVID y les va a decir cómo es esa sensación de la disnea. Es una sensación de lo más desagradable, de lo más desagradable. Muy bien. ¿Comentarios sobre disnea? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Doctor. ¿Quién? Stephanie. Claro. Steffi. A ver, Steffi. También puede causar, o sea, otros orígenes de la disnea también puede ser los esfuerzos, las emociones cuando te quedas sin respirar. Imaginemos estás en una exposición y estás muy nervioso, pues te vas a quedar sin respirar, estar con que, o sea, Puede ser. fuertes. Y también podría ser el hipertiroidismo. ¿Perdón? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera ser. Doctor, yo quería también hacer un comentario más o menos respecto a eso. Como
mencionó mi compañera, la disnea respiratoria va a estar acompañada, no, perdón, las enfermedades respiratorias, tanto severas como agudas o crónicas, van a estar acompañadas de la disnea respiratoria. Pero en algunos artículos que estuve leyendo, aparte de, bueno, los factores concomitantes físicos que pueden estar con la disnea, como la tos, la expectoración, claro, porque en ese momento sentimos la falta de aire. Cuando hay náuseas, en ese momento podemos sentir falta de aire, pero también hay diferentes factores concomitantes que son psíquicos, como la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico. Y vi que varios pacientes, o bueno, el artículo recomendaba que es importante considerar esta disnea en los pacientes a los pacientes ansiosos o los pacientes que sufren algún trastorno psíquico, ya que es una causa frecuente de la consulta, pero en realidad es una presentación irregular de la disnea que no va a guardar tanto relación con todo este tema fisiológico, ¿no? Así es. Y eso sobre todo, Jimena, es, por ejemplo, válido en el infarto agudo de miocardio, donde ustedes van a conversar también con un paciente que ha salido del infarto agudo de miocardio, que felizmente ya son los más, te van a decir que cuando tenía sensación de muerte eminente. Y la disnea viene con síntomas como lo que tú dices, ¿no es cierto?, neurovegetativos, de ansiedad. Por eso es que en estos pacientes, por ejemplo, atacamos dos cosas, el dolor y la disnea, con el uso de morfina. Jamás le ponemos un metamizol o un tramadol, no le ponemos. De frente le ponemos media ampollita de morfina, 5 miligramos endovenoso le colocamos. Entonces, con lo cual le quitamos el dolor y le mejoramos la disnea. Perdón, le mejoramos la agitación, esa sensación subjetiva que tiene, terrible. Con eso lo tranquilizamos, mejor dicho. ¿Sí, Jimena? ¿De acuerdo? Sí, doctor, justo eso es Y lo no que te olvides, estaba... me faltaba también, Yumi, que entre las causas también son causas nerviosas. ¿Ah? Sobre todo en jovencitas o en jovencitos. A ver qué dice Rodrigo. Sí, doctor, hay algo bastante sencillo, pero bastante útil también. Es para poder diferenciar las disneas de origen cardíaco y las de origen respiratorio, pulmonar. Es que las de origen cardíaco, cuando llegan a ser de grado 3 o 4, siempre se van a acentuar con el decúbito dorsal, o configuran ortopnia, ¿no? Y Sí, las también, pulmonares sí, no. sí. Pueden estar de grado 3 y 4 y una disnea pulmonar no lleva a ortopnia, pero la cardiogénica sí. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero una crisis paroxística asmática, por ejemplo, una crisis paroxística del asma, ya vamos a ver asma, puede estar, ¿no? Y severa, el paciente va a estar en ortopnia. Pero sí es cierto, sí es cierto, es cierto. No te olvides que hay los síntomas acompañantes, ¿no? Síntomas y signos. Eso nos completa. La historia clínica, el examen físico nos completa para saber si es respiratoria o es cardíaca. ¿De acuerdo? Iván. Sí, doctor. También quería acotar que, ¿Perdón? como nuestra compañera mencionó, durante el ejercicio, también, más que todo durante el ejercicio intenso, también podemos presentar cierta falta de aire. No te escucho Pero bien, está entrecortado tu audio, Iván. ah, ahora sí me escucha, doctor. A ver. Sí, que ya. O sea, que durante el ejercicio intenso, justamente se presenta cierta falta de aire, pero que normalmente en un organismo sano, obviamente esto no pasa a mayores. Esto debido a que, si bien durante el ejercicio se puede necesitar de eh, muchas más veces de oxígeno que en un organismo normal, y que hay un aumento secundario de gasto cardíaco que hace que el tiempo que pasa la sangre en los capilares pulmonares hace que se reduzca. Nosotros ya tenemos de por sí un factor de seguridad de capacidad de
de difusión del oxígeno, el cual nos ayuda en este tipo de situaciones, ¿no? Que incluye pues que la capacidad de difusión de oxígeno aumenta hasta 3 veces durante el ejercicio. Con respecto al tiempo que pasa la sangre en cantidad pulmonar, que dijimos se reduce, en realidad la sangre podríamos decirlo que está de más en cuanto al tiempo en nuestros capilares pulmonares. 3 veces más que el tiempo necesario debería estar. Por eso es que nosotros compensamos, sin decirlo. Iván, lamentablemente no te he podido escuchar bien, está muy intercortado, Iván. Quizás arregles después, ¿ya? A ver, José Luis. José Luis Sí, está doctor. levantando la mano. José Luis. Sí, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Ah, ya, doctor. Quería también agregar respecto a la disnea y específicamente al examen físico. eh, Importante conocer o recordar también las alteraciones del ritmo de la respiración que vienen acompañadas con disnea, ¿no? Por ejemplo, las conocidas y que hemos estudiado, por ejemplo, la de Kussmaul, la de Cheney-Stokes y la respiración de Biot, ¿no? Ujú. Para poder hacer un diagnóstico diferencial. Sí, 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 cierto. Kussmaul es la respiración acidótica, ¿no es cierto? La Biot es una respiración totalmente irregular y la de Cheyne-Stokes van a ver muy frecuentemente, ¿no es cierto? Con inspiraciones progresivamente profundas, ¿no es cierto? De ahí descienden a expiraciones cada vez menos profundas y de ahí a un periodo de apnea, ¿no es cierto? Un periodo de apnea que dura unos 15 a 20 segundos, de ahí nuevamente comienza. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Muy bien, José Luis. Son los distintos tipos de disnea. Muy bien. El siguiente o la siguiente. Bien, Yumi. Hemoptisis. Sí, ¿Quién doctor. Bueno, hace? Melanie. sí, Melanie Cama. Ya. Ya, A vamos ver, a vamos, Melanie. por el concepto. Y vamos a empezar diciendo que la hemoptisis va a ser la expectoración de sangre. En este caso, va a ser una sangre de color rojo rutilante por el mismo hecho de que esta sangre está oxigenada. Esta expectoración va a ser proveniente de lo que es el árbol respiratorio y se presenta después de un golpe de tos con una sensación de comezón en la faringe. Y también es importante mencionar que va a dejar una sensación de sabor salobre en la cavidad vocal después de haber Muy sido bien. eliminada esta. En lo que respecta al diagnóstico diferencial, es importante diferenciarlo de la epistaxis. En primer lugar, que la epistaxis podemos definirla como es una expulsión también de sangre que generalmente es visible a través de las narinas o también por la vía nasal posterior. Pero también es importante también diferenciarlo de lo que es la gingivorragia, que es, también se observa aquí una salida de sangre de color roja, tiene una reacción alcalina, pero esta va a emanar de las encías. O sea, generalmente vamos a ver las encías enrojecidas, edematosas o a veces también van a estar supuradas. También tenemos que diferenciarlo de lo que es la hematemesis, que es de lo que más se tiene que diferenciar, pero esta... Así es. Sí, sí, es cierto. Muy cierto, Melanie. Ya, bueno, la hematemesis, como podemos en la parte superior derecha, esta va a ser proveniente, a diferencia de lo que es la hemoptisis, va a ser proveniente de lo que es el aparato digestivo. Esta va a ser expulsada con lo que es el vómito, pero en cambio la hemoptisis, como ya mencionamos, va a ser expulsada con la tos. Y esta va a ser de color rojo oscuro, a diferencia del rojo rutilante que ya mencionamos, puede ser negruzco y no es espumosa. Bueno, también la hemoptisis es importante
recordar que va a ser espumosa, que puede ser espumosa por el mismo hecho de que es de contenido aéreo, ¿no? Luego de eso tenemos que la hemoptisis va a estar acompañada de saliva, en cambio la hematemesis de restos alimentarios. En la hemoptisis es importante la clínica y antecedentes respiratorios, como ya mencionamos, y en la hematemesis los digestivos. También es importante mencionar que la hemoptisis va a tener un pH alcalino, a diferencia de la hematemesis, que es pH ácido, por el mismo contenido del estómago. Muy Y bien. se va a acompañar de melenas, anemia, y no va a haber disnea, pero en la hemoptisis sí va a haber disnea. Y la confirmación de la hemoptisis puede ser por broncofibroscopía y en cambio de la hematemesis por endoscopía. Sí, nos ayuda, nos ayuda. Ajá. Son exámenes complementarios, ¿no? Es importante también mencionar que la hemoptisis no va a ser una enfermedad en sí misma, sino una manifestación de diferentes enfermedades que pueden presentarse, que les vamos a mencionar un poco más adelante en lo que respecta a la etiopatogenia. Pero primero mencionaremos lo que es la clasificación. La hemoptisis puede clasificarse de dos maneras. Puede ser de manera no masiva o también masiva, esto dependiendo de la cantidad de que se elimine, ¿no? Va a ser masiva si se va a eliminar aproximadamente de 100 a 600 mililitros en 24 horas, y si está acompañada esa hemoptisis está acompañada de taquipnea, hipoxia, mala mecánica respiratoria, entonces vamos a decir que también vamos a clasificarla como masiva. Esta hemoptisis masiva se presenta en el 5% de los pacientes y representa una mortalidad mayor al 80%. ¿Ya? También hay otra clasificación que me gustaría mencionarla, que consta en leve, moderada, grave, fulminante, en la que la leve va a ser de 250 mililitros hasta, por ejemplo, podemos decir una taza, la moderada de 250 a 500 mililitros, la grave de 500 a 600 y la fulminante de mayor a 600 mililitros, que puede llevar a la muerte al paciente. Ahora pasaremos a lo que respecta a la etiopatogenia. Recordemos que el aparato respiratorio va a tener doble irrigación, una por las arterias pulmonares y una por las arterias bronquiales. Las arterias pulmonares principalmente se van a encargar de lo que es la hematosis, o sea, el intercambio de CO2 y O2, y esto va a presentar una baja presión. En cambio, las arterias bronquiales van a estar encargadas de irrigar, como su nombre propiamente lo ha dicho, a los bronquios, los ganglios y la pleura, y la presión va a ser igual a la presión sistémica. Y ya, en cuanto a las causas, pueden ser de diferentes causas, por ejemplo, tenemos las inflamatorias, neoplásicas, vasculares y otras. En cuanto a las inflamatorias, las que más destacan y las que más frecuentemente se presentan son las bronquiectasias, las tuberculosis, los abscesos pulmonares. En cuanto a las neoplásicas, los carcinomas broncógenos, y a las vasculares, algunas malformaciones vasculares como la enfermedad de Rendu-Osler. También es importante mencionar que esta hemoptisis va a presentar frecuentemente en casos de inmunodepresión, pacientes con inmunodepresión, como en el caso de leucemias o en casos de post-trasplante de médula ósea, que van a predisponer a infecciones del aparato respiratorio, por ejemplo, a infecciones por aspergilios o también lesiones pulmonares. Siguiente. Muy bien. Ya. En cuanto a la anamnesis, bueno, aquí tenemos que el interrogatorio debe ser muy minucioso para orientar el origen de la hemoptisis, porque ya dijimos que esta hemoptisis va a ser solo la manifestación de las enfermedades, y como dijimos en la etiología, puede ser causado por diferentes patologías, ¿no? Algo que el paciente nos va a referir, por ejemplo, puede ser una sensación de cosquilleo en alguna región localizada del tórax, entonces, que va a preceder, ¿no?, a lo que es la hemoptisis. Y bueno, esto nos puede orientar de alguna manera a la topografía del sangrado. En cambio, si es una afección aguda y es una hemoptisis no reiterada, podría tratarse de una traqueobronquitis. En cambio, si es una hemoptisis reiterada y es un paciente, por ejemplo, que puede ser fumador, y además de eso nos refiere que tiene un esputo copioso o mucopurulento, podría tratarse de un cáncer broncógeno o de una bronquiectasia.
Si tenemos una mujer joven que se va a presentar con este signo, entonces podríamos dirigirlo hacia un adenoma bronquial. Y también tenemos, en el caso de la tuberculosis, que hay que tener en cuenta siempre si ha tenido algún antecedente de alguna enfermedad cavitada, alguna ruptura de aneurisma o alguna colonización de micosis oportunista, como ya mencionamos en el caso de las aspergilios, ¿no? En cuanto al examen físico, hay que tomar atención si el paciente va a presentar una pérdida de peso y un deterioro del estado general, porque eso también nos va a dirigir a lo que es una tuberculosis y un cáncer de pulmón. En cambio, si se acompaña de fiebre, podemos estar ante también una tuberculosis o algún absceso pulmonar. Y a la auscultación, generalmente estos se van a auscultar como roncus, sibilancias focalizadas, o estertores en el pulmón afectado, también en el contralateral. En cuanto a los exámenes complementarios, bueno, tenemos lo que es estos estudios de laboratorios básicos, como es el hemograma, también podemos analizar la función renal, la coagulación, la hemostasia. Este hemograma lo que nos va a permitir va a ser valorar, por ejemplo, nos puede permitir valorar la magnitud del sangrado y tal vez descartar alguna trombocitopenia como causa única de esta hemoptisis o como sobreagregada de esta, ¿no? En cuanto a la función renal, puede encontrarse quizás una hipoperfusión por el mismo hecho de que se está eliminando sangre. Y bueno, en cuanto a lo que respecta a la radiografía de tórax, es una indicación obligada en todo paciente que vamos a ver que va a expectorar sangre, ya que esta podemos identificar una imagen que nos puede ayudar, ¿no?, al diagnóstico o nos puede orientar hacia otro estudio de mayor complejidad. Por ejemplo, si vemos una imagen tumoral, podemos realizar también una tomografía computarizada, más una biopsia para enviarlo a anatopatología para que verifique, y también una fibrobroncoscopía. En cuanto a una bronquiectasia, también nos dirigiríamos hacia lo que es una tomografía computarizada, y si observamos cavernas únicas o múltiples en lo que es nuestra radiografía de tórax, podríamos dirigirlo a lo que es una tuberculosis. Muy bien, Melanie. ¿Me das un minutito? Melanie. Sí. Mira, aprovecho esta tu bonita radiografía que tienes ahí. En el ápice derecho me parece que es una cavidad tuberculosa. ¿Por qué lo digo? Porque casi siempre las cavernas tuberculosas se ocasionan en el ápice, casi siempre, ¿ya? Y no te olvides que hemoptisis, te les voy a contar eso. No, está mal dicho eso de que no se olviden. Les digo que hemoptisis viene hemop, sangre, tisis del tísico, del paciente tuberculoso. Porque antes se pensaba que la hemoptisis era sinónimo de tuberculosis. Pero con lo que nos ha dicho Melanie, ¿no es cierto?, ya no vamos a creer de eso, ¿no es cierto? Porque son muchas las causas que producen hemoptisis. Son muchas las causas. Entre ellas la tuberculosis, que puede ser la más frecuente en nuestro medio, puede ser, pero no es la única. ¿Ya? Y la broncofibroscopía, bueno, ha revolucionado realmente en el examen como prueba diagnóstica es muy buena, la recurrimos siempre, cuando, por ejemplo, tenemos que hacer el diagnóstico entre tuberculosis o cáncer pulmonar. A veces no es tan cierto, no es tan cierto, o no es tan certero, pero la broncofibroscopía sí nos ayuda, porque nos ayuda, entre otros, a sacar una muestra anatomopatológica para enviarla a patología. ¿Ya? Muy bien, Melanie. ¿Sigue? Sí, doctor, ya, eso es todo. Ok, muy bien, Melanie, muy bien. A ver, comentarios. ¿Alguien? Doctor. Sí, con todo gusto. Diana. Sí. Doctor, yo tenía más una consulta. Escuché que cuando el paciente tiene hemoptisis, lo mejor sería no percutir al paciente, ya que podríamos desprender, si es que hubiera un coágulo que está tratando de reparar ese daño, podríamos desprenderlo. Perfecto, sí. No solamente no percutir, tampoco auscultar. Sobre todo cuando habla de la masiva, que nos ha explicado muy bien Melanie. No auscultar. Sí, tiene razón Diana. Muy bien la acotación.
Gracias, doctor. ¿De qué? No, a ti. ¿Alguien, otra más, alguna otra persona? Si no, van preparando el siguiente, que debe ser Yanela, me imagino, ¿no? Sí, doctor. A ver, Yanela. Si tuvieran, mientras tanto, un comentario, con todo gusto. Y si no, arrancas, Yanela. Ya, Con doctor. vómica. Vómica. Bueno, describimos a la vómica como la salida brusca de aire y secreciones, ya sean estas purulentas, serosas o serosanguinolentas, por la boca mediante un mecanismo de contracción brusca del aparato respiratorio. Esta va a proceder de cavidades que se tienen que comunicar con con la vía aérea. Esta suele ser sofocante y muy angustiante para el paciente, por lo que la posición de cúbito lateral forzado sobre el lado enfermo del paciente va a evitar que el mismo paciente se vaya a atragantar, ya que la cantidad de líquido que se expulsa en algunos casos suele ser considerable, como de 1 a 3 litros, y sabemos que tales vómicas han podido llegar a causar la muerte de los pacientes por la asfixia. Entre los susceptibles a proporcionar una gran cantidad de líquido tenemos a las pleurasias, quistes hidáticos de pulmón y de hígado. Siguiente, por favor. El contenido va a depender mucho del origen y este puede ser de un origen ceroso, que va a ser como un líquido claro, espumoso, de color amarillento o ligeramente rosado, y en ocasiones va a ser muy abundante, que suele ser resultado de la transudación a nivel alveolar y de edema alveolar incipiente o de algún carcinoma bronquialveolar. También tenemos de origen mucoso, como que va a ser un esputo incoloro y transparente de distinta consistencia, puede ser fluido, viscoso, denso, y va a ser de difícil eliminación, por lo que hay una secreción exagerada de las células calciformes y glándulas mucosas. Esta es la más característica de las bronquitis crónicas no complicadas, también en fumadores y alcohólicos puede ser filante. También tenemos de origen mucopurulento y purulento, que está caracterizada por ser un fluido opaco de color amarillo o verdoso, producida por la peroxidasa de los neutrófilos sobre la secreción traqueobronquial antes de ser expectorada. Varía mucho en su aspecto de acuerdo a la proporción de su contenido de pus y moco, y la pus puede presentarse en forma de estrías y glóbulos. Una característica es que puede presentarse de manera numular, originada en las cavernas tuberculosas, y también puede apreciarse en las supuraciones pulmonares, bronquiectasias y tumores pulmonares infectados. También tenemos de origen sanguinolenta, como el esputo, también llamado el esputo hemoptoico, que es la forma mínima de la hemoptisis, y son dos formas semiológicamente importantes que podemos encontrar son el esputo rumbroso, que va a ser característico de la neumonía neumocócica, y la expectoración con estrías de sangre, que nos va a hacer sospechar de la existencia de algún cáncer oculto de pulmón. Es importante conocer las características del contenido, ya que estas nos van a orientar a un mejor diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente llega expectorando un contenido seroso, podríamos sospechar de un edema alveolar incipiente o algún carcinoma bronquialveolar. Pero si en cambio vemos que el contenido es más sanguinolento, podríamos sospechar de la existencia de algún cáncer de pulmón oculto. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es el origen de la vómica, el cual puede ser broncopulmonar en el caso de los abscesos pulmonares, en los que puede producirse la ruptura del absceso del árbol bronquial con expectoración súnida de contenido purulento teñido con sangre, o de cavernas gigantes y bronquiectasias infectadas. También tenemos de origen pleural. En la mayoría de los casos se sabe que la vómica se va a encontrar durante el curso en la pleurasia purulenta y enquistada, y el líquido es expulsado de un solo golpe en gran cantidad, con un esfuerzo de vómito. Sucede a menudo en los días siguientes a esta expulsión brusca de la pus pleural. Se va expectorando pequeñas cantidades de él y consecutivamente un cambio de posición o movimiento o un ataque de tos sin esfuerzos de vómito. Y la expulsión brusca del líquido va a ser habitual generalmente en las mañanas. La evacuación a través de un bronquio de una pleurasia enquistada casi siempre va a ser purulenta, y esta puede ser por una pleurasia neumocócica, pleurasia purulenta estreptocócica y también una tuberculosa. También tenemos de origen mediastínico, por ejemplo, la ruptura de un bronquio, de un absceso del mediastino determinada por una mediastinitis aguda o por un absceso frío del mediastino. Y por último, también un extratorácico o abdominal, que se evacúa a través del diafragma y el contenido purulento del abdomen por grandes abscesos hepáticos, abscesos perifrénicos y abscesos subfrénicos. Eso sería todo, doctor. Ya, Yane, a ver, vuelve por favor. Yane, creo que hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es vómica y lo que es hemoptisis, por ejemplo. ¿Ya?
¿Sí? Sí, doctor. ¿No es cierto? Ya hemos visto hemoptisis, es sangre, ¿no es cierto? Más de 300 centímetros cúbicos o 200, puede ser la cantidad, varía. O sea, eso ya no entra en vómica, ¿no es cierto? Sí. En vómica entrarían dos cosas, o es expulsión de contenido purulento, que es más de 300 centímetros cúbicos, o de un material líquido saladito que lo expulsa junto con unas membranas. Creo que las dos causas más importantes. No digo que pueda ser la única porque de repente exagero, pero en mi práctica, por ejemplo, he visto la más frecuente es la vómica por quiste hidatídico pulmonar, hidatidosis pulmonar, que es un líquido transparente, blanco, saladito, con membranas, usualmente. Y la otra es por el absceso pulmonar, o sea, la colección de pus que se abre a través de un bronquio y sale al exterior. Es un material purulento, maloliente, ¿no es cierto? Eso. Sigue, por favor. Entonces, no confundamos. A ver, pasa a la siguiente. Un ratito, Catherine, un ratito termino. Entonces, ya no pues, tendría que ser mucoso, esputo ya no es esputo, vómica ya no es esputo, ¿no es cierto? Mucopurulenta y purulenta, eso sí, y sanguinolenta ya no, pues ya no sería esputo hemoptoico, ni mucho menos hemoptisis. ¿De acuerdo, Yane? Sí, doctor. ¿Ya? Para no confundir. Entonces, miren, conclusión, antes de darle a Catherine, la vómica es expulsión de buena cantidad, digamos, no es esputo, por eso no es esputo. ¿Ya? Es una cantidad, sale abocarada, usualmente, ¿no es cierto? O es pus, que corresponde a un absceso, o es un líquido saladítico transparente, que es la enfermedad hidatídica pulmonar, que como les digo, yo es la que más frecuentemente he visto en mi práctica clínica. ¿Ya? ¿De acuerdo, Yane? Sí, doctor. Ya. Muy bien, Yane. A ver, Catherine, ¿qué dice? Algo que quería comentar, doctor, es lo que usted mencionó, que en la etiología de la vómica se puede dar con también por empiema, que es, creo, la acumulación. También, sí. Que usted mencionó, que es la acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica. En Y la cavidad también, pleural, Catherine, ¿no? En la cavidad pleural. y otra causa, o bueno, la etiología de la vómica también puede ser el absceso o un quiste pulmonar pleural. También la pleuresia purulenta enquistada. Y también usted mencionó que es el quiste hidatídico, también que es como que parte de la etiología de la vómica. Sí, muy bien, Catherine, muy bien. ¿Quedó claro, por favor, la diferencia entre hemoptisis, tos con esputo hemoptoico y la vómica? Por eso es que les he puesto como un tema aparte. ¿Quedó, por favor? Doctor, o sea, entonces en la vómica no puede haber restos de sangre, o también. Eso no me quedó muy claro, porque usted no mencionó. Estrictamente no. Porque Mm, si es un absceso, va a ser la expulsión de pus. O sea, un empiema, como ha dicho Catherine, anteriormente. ¿De acuerdo? O puede ser un empiema pulmonar, un absceso parenquimal pulmonar, puede ser cualquiera de los dos. Incluso puede ser un absceso hepático, un absceso amebiano que se abre, se fistuliza, llega a pulmón y puede expulsarse. Puede ser. Está descrito en la literatura eso. ¿De acuerdo? Ahora, que venga con un rasquito, pero es bien difícil, ¿no? Porque el pus es material purulento. Ahora, que haya rasguito de sangrecita ahí, no te digo que no, ¿no? Ya no te digo, no puede ser. Todo es posible en medicina, pero lo que es en esencia es material purulenta y en cantidad considerable. ¿Ya? ok, doctor. Ya. Listo. ¿Alguien más? Por favor, ¿ha quedado claro? Chicos, ¿ha quedado claro? La idea es que quede claro los conceptos.
Y vale para eso tu exposición, Yane, porque nos da lugar a aclarar. ¿De acuerdo? Yane. Sí, doctor. ¿No es cierto? Nos da lugar a aclarar el concepto. Y por eso vale tu exposición. Muy bien. José Luis, ¿ingresas tú ahora? Sí, doctor, ahora me A toca. ver. Dolor torácico. A ver, ¿qué nos tienes para dolor torácico? Ya, muy bien. Entonces, primero como definición, vamos a definir el dolor torácico como una sensación álgida localizada en la zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular, más o menos en la zona axilar, ¿no? Para ubicarnos. Y puede ser el anuncio de una enfermedad grave y potencialmente letal, ¿no? Entonces debemos estar muy atentos también a eso. Puede ser. Va a constituir un motivo frecuente de consulta, ¿no? Y plantea la necesidad de diagnosticar y tomar decisiones rápidamente en caso si se sospecha que su origen es coronario. Ya. Respecto a la teoría, también podemos hablar también del origen del dolor, que rápidamente puede ser visceral o somático superficial. El visceral se va a caracterizar por ser difuso. Vamos a sentir, o el enfermo va a sentir como, el paciente, perdón, va a sentir como una presión y suele producir un aumento de tono muscular, ¿no? Y desencadenar respuestas autonómicas, ¿no? Como cambios en la frecuencia cardíaca, o en la frecuencia respiratoria y también en la presión arterial. Y el dolor visceral va a estar referido a regiones cutáneas que son inervadas por los mismos segmentos medulares, ¿no? Y en el caso de la somática superficial, va a ser originado en la piel y en las estructuras musculoesqueléticas. Y Perfecto. habitualmente siempre lo vamos a localizar bien, va a ser de tipo quemante y se va a exacerbar con los movimientos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, lo que tiene que ver con la anamnesis está dentro de la historia clínica, ¿no? Entonces, primero, antes de la anamnesis, o bueno, juntamente preguntar al paciente la aparición, el tipo, lo que ya sabemos, ¿no? Intensidad, localización, radiación, si hay factores agravantes o hay factores atenuantes. Antecedentes personas también son importantes, como, por ejemplo, si va a ser un riesgo va a haber un riesgo cardiovascular, preguntar el tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Esas cosas. En el caso de lo que nos interesa, que es el sistema respiratorio, preguntar si hay antecedentes de infección, por ejemplo, la neumonía, ¿no? O preguntar, por ejemplo, si hay antecedentes de una inmovilización prolongada que se va a dar, por ejemplo, en la trombosis venosas profundas o tal vez cuando haya habido una larga hospitalización del paciente, ¿no? Entonces, y también el examen físico para ver si es que hay signos concomitantes, ¿no? En el dolor torácico. Como, por ejemplo, los concomitantes en el examen físico puede ser fiebre, tos, disnea, expectoración, que nos va a llevar por el lado de la neumonía. Disfagia también, que va a ser parte de la esofagitis. En caso que haya antecedentes de trombosis venosa profunda, puede llevar a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? En caso que haya un riesgo coronario, las concomitantes van a ser la hipertensión arterial, por ejemplo, la obesidad, que nos puede llevar a una isquemia miocárdica. Y en caso haya dolor a roce, nos va dolor a roce, vamos a deducir que es un herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Entonces, para resumir, en la anamnesis del dolor torácico de origen respiratorio va a ser generalmente de tipo pleurítico, que va a variar dependiendo de su origen, ¿no? De su etiología. La intensidad del comienzo y localización van a ser variables. Se puede agravar con el ejercicio o los movimientos también respiratorios.
y se va a asociar a la disnea, ¿no? Por ejemplo, puede haber signos también de trombosis venosas profundas, como dijimos, o cianosis también. En el caso de las características, el más conocido en cuanto al aparato respiratorio va a ser el patrón pleurítico. Va a haber muchas características del dolor torácico, va a haber patrones isquémicos, puede haber isquémicos esofásicos, pericárdicos, musculares inclusive. También hay patrones de disección aórtica, inclusive patrón psicógeno, ¿no? Que puede estar asociado a la a la ansiedad, perdón, o a la hiperventilación. Pero el patrón pleurítico se va a caracterizar por ser un dolor punzante, muy intenso, va a ser exacerbado por movimientos respiratorios, ¿no? Por ejemplo, la tos. Y, por ejemplo, en este dolor pleurítico, o también llamada punta o punzada de costado, aquí importante lo que decíamos al principio, los factores atenuantes, porque en caso de ser un derrame, va a obligar al paciente al decúbito lateral, ¿no? Para calmar el dolor. Ahora, después, respecto a las causas, del dolor torácico también obviamente pueden ser digestivas o musculares, pero en el sistema respiratorio y las pulmonares y las pleurales son las que nos interesan. En las pulmonares tenemos el tromboembolismo pulmonar, el infarto pulmonar, la neumonía, bronquitis, broncoespasmo severo, hipertensión pulmonar. En las pleurales, el neumotórax, la pleuritis, el derrame pleural, tumores pleuropulmonares y metástasis pleurales también cuando se trata de un cáncer. Están las que están señaladas con un asterisco, que son las que debemos tener, bueno, comunes, pero también debemos tener cuidado porque se pueden desarrollar muy rápido y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, para finalizar, ¿cómo manejamos el dolor torácico? Primero, descartar que sea de origen cardíaco, ¿no? Porque, claro, frente a un paciente con dolor torácico, el objetivo principal de nosotros como médicos, primero es descartar, en primer lugar, las patologías que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? ¿Cuál es la primera? Sería el infarto agudo de miocardio. Primero descartar eso. Después también podríamos descartar la embolia de pulmón, la disección aórtica y la motoras atención, que son también patologías que pueden arriesgar la vida del paciente, ¿no? Entonces, en caso que no sea cardíaco, ya podemos ir al patrón respiratorio, ¿no? Que nos puede ayudar también una radiografía de tórax para diferenciar entre neumotórax, derrame pleural y neumonía. Y bueno, sí, eso sería todo, doctor, respecto a dolor torácico. José Luis, permíteme un ratito. Como dolor torácico, ya hicimos dolor en la primera parte, acuérdense, traten de memorizar esa sigla de Alicia, porque el diagnóstico es clínico. Si bien es cierto, la radiografía, el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, la tomografía, todo eso nos va a ayudar a comprobar, pero el diagnóstico es clínico, José Luis y chicos, chicas, por favor. Y no se olviden que tenemos que utilizar ese término, Alicia, porque de esa manera podemos seguir esa secuencia, aparición, localización, carácter, intensidad, todo eso, Alicia. Acuérdense de ese nombre. Muy bien. José Luis, ¿y solamente es la causa? Me has dado acá dolor pleurítico, tromboembolismo, infarto, neumonía, sí, en algunos tipos de neumonía puede darnos la traqueobronquitis, bronco. ¿Solo esa nomás es el neumotórax? ¿Solo es eso? Nada más. Y el dolor coronario, por ejemplo, no es, no. José Luis. Sí, claro, doctor. Lo estaba enfocando solo al tema respiratorio, ¿no? Porque
primero habría que, como usted dice, No, no, es que te estoy poniendo dolor torácico, no estamos poniendo que sea dolor respiratorio. El tema es dolor torácico. A ver, volvamos, ¿cómo es el título? sí, ese es dolor torácico. Dolor torácico, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿puede doler la piel o no puede doler la piel? ¿Y cuál es la...? A ver, José Luis, te pregunto, si no, claro. quien quiera contestar lo hace. A Al ver, roce, ¿quién ¿no? desea? José Luis, en la piel, ¿puede haber dolor? ¿No? ¿Y cuál es la causa más, digamos, la más común? José Luis. José Luis. Sí, dolor al roce, ¿no? Podríamos sospechar ¿Puede dolor por doler? roce. ¿Puede doler la piel? No. Sí. ¿Y cuál es la causa más frecuente de dolor de piel? El herpes zóster. El herpes zóster, ya ahí está. Es dolor torácico. A veces te hace confundir, hasta que no salga las vesículas, tú puedes hasta confundirte con un dolor pleurítico. Muy bien, nos vamos a las costillas. ¿Puede haber dolor de costillas? No. Claro, como osteomuscular, ¿no? Dolor osteomuscular. Ya, un ejemplo. Se golpea y tiene dolor. Le aprietas ahí en esa zona, ¡ay! Grita. ¿Qué puede ser? A ver, ¿quién se atreve? Rápido. Una fractura. Fácil. Daniela. Puede ser una fractura del Puede ser una fractura, lógico, o una fisura, fácil. Le estoy dando el antecedente. Muy bien. Puede haber dolor condrocostal. Condrocostal se sitúan, ¿no? Al lado del esternón hay cartílago, tejido cartilaginoso que se junta con el tejido óseo de las costillas. ¿Puede haber qué se llama esa patología? ¿Y puede haber dolor? No, José Luis. Coraima, a ver. Tórax raquítico. Tórax. Raquítico. No, ese es el tórax arrosariado, tórax raquítico. Pero usualmente no duele, puede doler. Pero será una inflamación de la articulación condrocostal, que se llamará una inflamación, osteocondritis. Entonces a veces en el lado izquierdo viene gritando, ¡ay, me duele! Acá ustedes le apretan, ¡ay, grita! Eso se llama el Tietze, el síndrome de Tietze, José Luis y chicos. Muy bien, nos vamos ahora al corazón, dolor. A ver, José Luis, en forma, a ver, ¿cuáles son las características del dolor coronario? ¿Puedes decírmelo, José Luis? Si no, alguien, a ver, ¿puede? Ya hemos hecho eso, dolor, Sí, ¿ah? podría ser retrosternal. Retroesternal o precordial, ya. ¿De más? ¿Solo eso, José Luis? Creo que María Fernanda, creo que quería ver, a ver. Se puede irradiar al Sí, cuello. doctor. A ver, ¿quién? A ver, María Fernanda, ¿no? A ver. Sí, dolor. Bueno, el dolor generalmente es retroesternal y se puede irradiar a ambos músculos pectorales y también al cuello. Al Su cuello, duración al cuello, miembro superior izquierdo, también. Sigue, ¿qué más? ¿Qué otra característica? sí, doctor. También suele ser menor de 10 minutos. ¿El del infarto agudo de miocardio? El del infarto agudo de miocardio suele ser de comienzo súbito y con una intensidad progresiva variable. Puede ser muy intenso. María Fernanda, es intenso. José Luis, es intenso. ¿Ya? Y dura más de 30 minutos. El del infarto agudo de miocardio, distinto es de la angina estable o de la angina del esfuerzo, que dura menos de 30 minutos.
Por eso les he especificado. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Desaparece después de 48 horas, doctor. ¿Perdón? ¿Perdón, Melanie? En el caso del infarto agudo al miocardio va a desaparecer 48 horas después. Y si Puede desaparecer, pero no es muy característico esto, porque se supone que en 48 horas la cuestión ya está resuelta o no está resuelta. ¿No es cierto? Puede haber diaforesis también. ¿Perdón? En el dolor de infarto puede haber diaforesis también. No te he escuchado bien, Daniela. Ah, ¿ahora me escucha bien? Sí, Que mejor. puede haber diaforesis también. ¿Perdón? Diaforesis. O sea, Puede haber diaforesis, síntomas neurovegetativos, sudoración, diaforesis, disnea. fiebre, fatiga. En el infarto agudo, fiebre no. Sensación de alza térmica quizás, pero fiebre no. Por eso sigan de la mnemotecnia de Alicia. Aparición súbita, localización retroesternal precordial, intensidad muy intenso, carácter opresivo, por eso se llama angor pectoris. Chicos, ya desde la primera, cuando hemos hecho semiología, hemos dicho es Alicia. Opresivo, carácter. ¿Sí? Y concomitantes o factores que agravan o calman. ¿No es cierto? Por ejemplo, el dolor coronario, ¿aumenta con los movimientos respiratorios? No. José Luis. José Luis. El coronario. El dolor del infarto agudo de miocardio, ¿aumenta con los movimientos respiratorios? Me parece que no, doctor. No digas te parece, di no. Y no, pues no aumenta con los movimientos respiratorios. A lo que sí, el dolor pleurítico sí aumenta con los movimientos respiratorios. ¿Sí? Sí, doctor, sí, el Y pleural otra sí última aumenta. pregunta. ¿Cuál de las dos pleuras duele? ¿La pleura parietal o visceral o ambas? Para cualquiera de ustedes, incluyendo a José Luis, por supuesto. La parietal. ¿Quién? Melanie. A ver, Melanie. La parietal. La parietal. ¿De acuerdo todos? ¿De acuerdo todos, todas? ¿De acuerdo? Chicos, chicas. No se me Sí, doctor, de desconecten. acuerdo. ¿Perdón? ¿Qué decías, José Luis? De acuerdo, doctor. De acuerdo, es la parietal. Por eso te decía en la neumonía es un síndrome de condensación, ¿no es cierto? Si solo llega hasta la visceral, no va a doler. Pero si toma e irrita la pleura parietal, sí va a doler. Por eso te decía en algunas ocasiones, en las causas que pusiste ahí. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Chicos, chicas, ¿ha quedado claro lo del dolor torácico? Sí, doctor. Y las distintas causas, se les he dicho las más importantes, puede haber algunas más. Sigue, la siguiente, José Luis, por ejemplo, ahí nos ha dicho todas las respiratorias, casi están toditas las respiratorias. ¿No es cierto? El infarto, la neumonía, como les he dicho, por eso estaba resaltadito, me parece, la traqueobronquitis duele, ¿no es cierto? Cuando tose, ¡ay, me duele atrás! Dice, ¿no es cierto? ¡Ay, me duele atrás! El broncoespasmo severo también. La hipertensión pulmonar es un término fisiopatogénico, ¿no? Que da otras cosas. El neumotórax sí, su manifestación es dolor y disnea súbita. Pleuritis ya, derrame pleural, casi de las dos cosas son lo mismo. Cualquier tumor y metástasis puede doler. ¿De acuerdo? Me interesa que si están de acuerdo en lo que hemos quedado, ¿está aclarado? Si les queda alguna duda, pregunten por favor, con toda confianza.
Si no, seguimos. Ahora sí, qué bien, ahí está. Ahora vamos a hablar sobre el cambio de tonalidad de la voz, afonía y disfonía. Stephanie, muy bien. Mira. Ahora vamos a Stephanie. explicarles un poco sobre cómo se produce la voz, más o menos ya. El instrumento vocal consta de 3 partes. Perdón, Steffi, mejora un poquito tu audio, no te escucho bien, por favor. Ahora, doctor. Ya, mejor. Ya. En este caso, bueno, empezando otra vez, la voz, el instrumento vocal va a constar de 3 partes. El aparato respiratorio, que va a constituir la tráquea, los pulmones, el diafragma. El aparato fonador, que es la laringe, las cuerdas vocales y el aparato resonador. Ahora, la voz humana va a ser producida por la laringe, siendo la glotis el verdadero órgano de la fonación. Ahora, el aire procedente de los pulmones, al momento de la expiración, el aire va a pasar por la glotis y va a hacer vibrar los 2 pares de cuerdas y se va a producir la voz. Pero quien le va a dar mayor fuerza son el aparato resonador, que más adelante les voy a explicar. Ahora, la glotis, como se puede ver, es un espacio donde va a circular el aire. Se va a abrir en la respiración y se va a cerrar durante la fonación. Ahora, el aparato resonador va a ser como que el sonido de las cuerdas vocales no va a ser suficiente. No va a producir todo las características de la voz. El aparato resonador le va a dar una amplitud, un brillo al sonido de la voz. El aparato resonador va a estar constituido por las cavidades de la cabeza, por la cavidad bucal, la faringe, el paladar óseo, los senos maxilares y frontales. Ahora, las cuerdas vocales van a producir al momento de estar separadas va a producir sonidos graves y al momento de estar cerradas los músculos se van a tensar y va a producir sonidos más agudos. En el hombre, las cuerdas vocales van a ser más largas y más gruesas debido al desarrollo de las glándulas sexuales por las hormonas, por la testosterona. Y por eso va a producir sonidos más graves. Ahora, un caso que leí es el caso de Pralinelli, es un cantante italiano que fue castrado en el siglo, es el mayor cantante del siglo XVIII. Ahora, lo puse como ejemplo porque... ¿Quién es Pralinelli. Ah, ya. O sea, ahora, se le provocó un eunuquismo. Sí, es un eunuco. Ya, muy bien. Tiene como dije antes, las cuerdas vocales se van a desarrollar por el desarrollo de las glándulas sexuales. Como a Pralinelli le han cortado los testículos, ya no se va a desarrollar la laringe, va a tener una laringe de niño y por eso va a tener la voz muy aguda, más aguda que, pero va a tener como que los pulmones, la caja torácica de un adulto, y va a tener una gran amplitud de tesitura. La tesitura es mi concepto es el cambio de nota baja, de nota muy grave a nota muy aguda, va a tener esos cambios, va a tener una gran brillo en su voz. Ahora, siguiente, por favor. Afonía y disfonía es ahí, Steffi, ¿ya? Sí. Ya está bien, ya está bien escrito, ya. Ahora, la afonía es la pérdida total de la voz y la disfonía es la dificultad de producir sonidos al hablar, como por ejemplo va a estar la ronquera, una voz chillona, una voz débil. Siguiente. Vamos a ver ahora los tipos de disfonía. Los tipos de disfonía puede ser por funcional, que no va a haber lesión anatómica, va a ser imaginemos, si gritas mucho, se te va como que poco a poco te va a achicar la voz, vas a sentir que ya no vas a poder hablar tanto. Eso podría ser. Por causa un tipo de disfonía podría ser por causa psicógena, que es producida por trastornos psicológicos como la histérica, que son por un cambio brusco en la vida de una persona. Por ejemplo, si es que un familiar se te muere a la vista,
se te acaba la voz, como que ya no vas a poder hablar, o un trastorno psicológico como obsesivo, que el paciente se va a sentir perseguido. Un trac vocal, que es la pérdida absoluta de la voz en respuesta al miedo. Una fonofobia, que es el miedo al hablar. Un tipo de disfonía también parecía el tipo orgánico, que aquí ya existe una lesión anatómica, podría ser por una infección, un asma, tumores. Otro tipo es de la causa traumática, que podría ser, en caso, un ejemplo sería la intubación. Ahora, las causas, vemos que es el asma por una obstrucción, la enfermedad, el EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por algunos inhaladores corticosteroideos, imaginemos si es que tomas mucho, te podría causar disfonía. La laringitis, como dije antes, una inflamación en la laringe, no vas a poder hablar porque también te va a doler por los factores de inflamación. O la intubación endotraqueal, que capaz al momento de que esté tanto tiempo ahí, se lo quitas y ya pues te va a doler y ya no vas a poder, te va a causar disfonía, no vas a poder hablar tanto. Su diagnóstico va a ser por espirometría. ¿Por qué? Porque nos va a permitir visualizar o corroborar los problemas, imaginemos como el asma. La laringoscopía, que vamos a ver parte inferior de la laringe y la parte superior de la laringe. El tiempo máximo de fonación. El tiempo máximo de la fonación va a ser como, ya es cuando el paciente está de pie, va a estar de pie, va a ser el tronco bien erguido, y ante una inspiración profunda va a emitir una vocal. Y imaginemos lo normal entre las mujeres sería de 15 a 25 segundos, y entre los hombres tendría que ser de 25 a 35 segundos. Anormal sería si es que no voy a producir este sonido hasta los 10 segundos. Si es menos de los 10 segundos ya va a ser anormal, ya es que ocurre algo. Y la aplicación de la luz estroboscópica. El estroboscopio, se va a utilizar el estroboscopio, que es el instrumento que va a aplicar el efecto estroboscópico para el estudio de objetos que están girando. Como que el estroboscopio, como que vas a poner un determinado tiempo en qué momento quieres que amplifique la luz, que tome imágenes. Determina en determinado tiempo, si imaginemos un segundo, al siguiente segundo tienen que tomar otra imagen, al siguiente segundo tienen que tomar otra imagen. Bueno, la imagen estroboscópica vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. ¿Me permites un ratito, Steffi? Ahí está, qué bonito. Ya, termina. No te quiero cortar. Sí. Bueno, solo vamos a ver acá la imagen, lo que va a producir la luz estroboscópica. Aquí está la imagen estroboscópica, la laringe, las cuerdas vocales, aquí podemos ver. Y bueno, ahora voy a pasar un video sobre cómo se va a mover la laringe. Ah, qué bonito. Pero también ahí ven, aprovechen, miren, ahí está adelante, la epiglotis hacia adelante, es como esa lengüetita que sale hacia atrás, las cuerdas que están en la A están entrecerradas, igual que la D, la C también, la D está cerrada, ¿no? Ahí están los cartílagos aritenoides y ahí está, y el epiglotis que cierra y abre cuando queremos deglutir. Muy bien, sigue Steffi, a ver. Vamos a pasar un video ahora. Ya, perfecto. Está cargando. Ahí está.
distosidad. Bueno, en el video hemos visto cómo las cuerdas vocales, cómo se vibraban, estaban emitía el sonido de la voz. Bueno, claro, el sonido de la voz. Muy bien. Vale, una grave así. Y vale, una y descansamos. Muy bien, Steffi. ¿Algo más, Steffi? No, nada más, doctor. Muy bien, ese video han visto la anatomía, la función, ahí están las cuerdas vocales, básicas, básicas. Tienen que conocerlas. A quien le guste medicina de urgencias, medicina intensiva, medicina interna, cuando quieran intubar van a ver eso. Y cuando encuentren esa abertura, ahí colocan el tubo endotraqueal. Antes no lo pueden hacer, si no van a dañar toditas esas estructuras que están metidas ahí. Steffi, una preguntita. Sí, doctor. ¿Y qué tiene que hacer el nervio recurrente laríngeo con la voz? ¿Tiene que hacer algo o no? Laringio recurrente. Yo creo que sí, doctor. Al momento creo que va a contribuir con que va la vibración de las cuerdas vocales, además del aire que entra. Steffi, claro que sí tiene que ver. Inerva las cuerdas vocales. Si las dañas obviamente vas a tener alteraciones. Si es en la voz, vas a tener la voz bitonal. Y si es en la 2, puede cerrarse y dar obstrucción respiratoria. ¿Ya, Steffi? Entonces, no es creo que, sí, definitivamente. Los recurrentes laríngeos. Y otra última pregunta para ti, Steffi, para el resto también. ¿Y cómo podemos dañar, a ver, los recurrentes laringeos? ¿Cómo se les ocurre? ¿A ti, Steffi, o al resto? Steffi. Steffi, sueña. Steffi. Sí, doctor. ¿Cómo podemos dañar? A ver, los recurrentes. ¿Puede ser por una parálisis? Claro, el daño del recurrente va a provocar parálisis. No, ¿por eso una operación a la tiroides, doctor? Una cirugía de tiroides. Claro. Está levantando Rodrigo y Melanie, rápido. A ver, Rodrigo, porque nos está ganando el tiempo. ¿Podría ser un síndrome mediastínico? También un síndrome mediastínico puede tomar, ya. Muy bien, espérate, Rodrigo, Fernando. Después levantó Yumi, me parece. Yumi. Doctor, ¿podría ser la misma sonda endotraqueal? ¿La intubación endotraqueal? Difícil que se toque al recurrente laringio. Una cirugía sí, de cáncer, y el cáncer mismo. ¿Quién más está levantando? Doctor, ¿podría ser cuando hay una compresión extrínseca del nervio laringio recurrente, como en el caso de adenopatías, como el cáncer broncógeno esofágico? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Muy bien, listo. Quedó claro, ¿no? Bien, ¿quién me has puesto? Steffi, bien bonito tu... También podría ser una miastenia gravis. La miastenia pudiera ser por parálisis en general de todos los nervios, ¿no? Puede ser. Sí, eso también estaba pensando, pero como que tenía ciertas dudas. Puede ser posible, Steffi. Muy bien. El siguiente, porque ya estamos sobre la hora. ¿No es cierto? 11:15. Anatomía estructural y funcional. ¿Quién la hace? ¿Catherine? Sí, yo, doctor. A ver, Catherine, vamos. Ya.
Voy a empezar describiendo la anatomía del aparato respiratorio. Primero tenemos las fosas nasales o la nariz, que la función principal es la de adecuación, adecuar el aire, ya que Yumi, ¿puedes tiene que... ayudarnos con tu cursor? ¿Puedes ayudarnos, por favor? ¿Me Disculpa, da? sigue, Caterina. Ok, no se preocupe, doctor. Ya. Bueno, continúo con las vías nasales. La función, primero, la adecuación del aire, que sea para que haya humedad y calentamiento. También Ya. de filtro de las partículas de gran tamaño, que eso se encarga la narina. Y también la olfacción. Continuando con el siguiente, la faringe. Su función es para adecuación de aire, también humedad y calentamiento. También de defensa frente a infecciones. De esto se encarga el tejido linfoide, la amígdala palatina y la lingual. También se da el aislamiento por vía aérea, por coordinación de la respiración y la deglución. Después Después se pasa a la laringe, que su función también es la de aislamiento de la vía aérea digestiva y la coordinación de la respiración y la deglución. También tiene la función de la fonación, porque ahí se encuentran las cuerdas vocales, y la de defensivo por el reflejo de la tos. Bueno, después tenemos la tráquea. En la tráquea hay cartílagos importantes que son el tiroides, el cricoides. También están los ligamentos anulares, los cartílagos traqueales. Esta tráquea se va a dividir en dos para dar origen a los bronquios. En los bronquios tenemos el derecho y el izquierdo, que son después lobares segmentarios. Después de pasar bronquios segmentarios, se pasa al bronquiolo y del bronquiolo pasa al bronquiolo respiratorio terminal y después a la unidad alveolo capilar, que ya eso sería toda la anatomía. Después, la tráquea y los bronquios tienen la función de conducción del aire hacia las porciones distales para también que se dé el intercambio gaseoso. Y también la limpieza por producción y transporte de las secreciones bronquiales, ya que ahí está el epitelio ciliado bronquial y traqueal. Siguiendo con esto, después está la unidad alveolo capilar, que tiene capilar pulmonar, y ahí se encuentran los neumocitos tipo 1, que sirven para el revestimiento alveolar, y los neumocitos tipo 2, que hacen la función de la producción del surfactante. Su función principal ahí es donde se da el intercambio gaseoso. Ok, en la faringe se da la regulación y control de la respiración. Después, desde las vías nasales, la laringe, la faringe hasta la tráquea, se da la mecánica de la respiración. Y ya en el alveolo se da el intercambio gaseoso y el transporte de gases a la sangre. Tenemos otros componentes, que es la caja torácica, el diafragma y los músculos intercostales, que estos ayudan a producir el proceso de la respiración, o sea, la inspiración y la expiración. También ayudan con la protección y, bueno, ya lo mencioné, ¿no? La mecánica respiratoria, que es la contracción muscular, se da la inspiración, y la elasticidad, que es la expiración. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo expliqué antes, en la zona de conducción se va a estar incluido la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, y también los bronquiolos terminales. Ya en la zona respiratoria están los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, donde la función es la hematosis y, o sea, el intercambio de gases. Y en la zona de conducción, la función principal de estos componentes del aparato respiratorio es el transporte del aire hacia la zona respiratoria. Eso sería todo, doctor. Bien, bien. Creo que Caterina, me ha hecho claro, me parece. Si hubiera alguna pregunta, vuelve, por favor, comentario, porque ya en la tarde, como vamos a comenzar, ya vamos a entrar al alveolo, ¿no es cierto? Que es la unidad funcional respiratoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yumi.
Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Yumi, muy bien, te estoy escuchando. A pesar de su Aunque popularidad. que solo para comentar es que hay músculos accesorios en la respiración y esos son los escalenos, esternocleidomastoideo e intercostales. Así es. Bien, Yumi, ¿alguien más? Muy bien lo que nos ha dicho Catherine, que por ejemplo en las fosas nasales nosotros respiramos por la nariz, no por la boca. ¿Y por qué respiramos por la nariz? Porque pasamos por los cornetes, y los cornetes son como turbinas, que tienen dos funciones, básicamente, humedecer y calentar el aire, ¿no es cierto? Pasa por la laringe, ya hemos visto, le hemos conocido gracias al video que nos presentó Steffi, ¿no es cierto? Pasa por la laringe. Después, Iván, ya para terminar, después llega la tráquea, nos ha mostrado toditos ¿no? Los conductos, los vías de conducción no respiratorias y las respiratorias. Desde ahí ya comienza a ocurrir intercambio, que ya va a ser motivo de la siguiente clase. Muy bien, eso es lo que quería que sepan, ¿no es cierto? Muy bien. Dime, Iván. Doctor, ahora sí me escucha. Bien, perfecto, ahora Ah, sí. En ok. antes te escuché bien borroso, ya. Y después María Bueno, solo Fernanda. para contar de los movimientos en la respiración, que existen dos. Uno que en sí se encarga de alargar y acortar la cavidad torácica, y otro que en sí aumenta y disminuye el diámetro anteroposterior. Y que bueno, justo en este es en el que intervienen los músculos accesorios que mencionó mi compañera. Y que bueno, en el otro tipo se utilizan más que todo para una respiración tranquila, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, aquí interviene el diafragma, porque cuando el diafragma baja, jala consigo a los pulmones para que así se alargue y acorte la cavidad torácica. Así es. Eso lo vamos a ver bien, Iván, está muy bien. Toda intervención es buena, ya les he dicho. No hay intervención mala. Eso lo vamos a ver bien. Tenemos un tema ventilación. Dime, María Fernanda. Y con Steffi ya terminamos, por favor. Sí, A ver, doctor, Mafer. para complementar, quería mencionar algunos mecanismos de defensa del sistema respiratorio. Bueno, en la vía aérea superior, por ejemplo, tenemos la filtración nasofaríngea, la escalera mucociliar, la saliva, aquí encontramos las proteasas, las lisocimas. También tenemos la inmunoglobulina secretora y la interferencia bacteriana, mientras que en la vía aérea inferior tenemos el reflejo de la tos, la broncoconstricción, la escalera mucociliar también, inmunoglobulinas, complementos y los linfocitos y la ramificación del árbol traqueobronquial, ¿no? Así es. Muy bien, María Mafer, muy bien tu acotación. Y, a ver, Steffi. Bueno, solo para acotar sobre cómo ver a nivel semiológico, podría decir que cuando vemos la parte anterior del paciente, vamos a estar evaluando los lóbulos superiores, y cuando evaluamos en la parte posterior, vamos a evaluar los lóbulos inferiores. Y también las bases de los pulmones va a llegar a la décima costilla dorsal, y en la inspiración va a aumentar el tamaño podría llegar hasta la duodécima. Muy bien, perfecto. Correctísima tu aclaración, Steffi. Muy bien, chicos, chicas. Creo que hemos terminado nuestro primer. Está muy bien. Tenemos que afinar algunas cositas nomás. Para eso es la discusión, para eso es que les doy todo el tiempo para que puedan utilizar. Lo malo es que nos gana pues ya el tiempo. Y a las 11:30 tengo que hacer instrucción médica básica, por eso es que me apuro. ¿Algo más? Entonces, Yumi, por favor, en la noche, ¿no? Nos vemos a las 8, ¿no? Sí, doctor, a las 8. Listo, Yumi. Entonces espero tu llamada o tu link, ¿sí? Ya, doctor. Listo.
Muy bien, Steffi, María Fernanda, María, Mafer, Melanie, Iván, Coraima, Melanie, Catherine.